Y empezamos lo que es pasado simple en inglés. Empiezo con el pasado porque es el tiempo en el que uno como ser humano más se detiene, más comenta. Al fin y al cabo estoy hablando de aquello que yo ya hice. Siempre que relato algo es de lo que hice en la mañana, de lo que hice ayer, de lo que me sucedió. Entonces por eso es bueno empezar con la unidad 10 de este libro, Essential Grammar in Use, de la Universidad de Cambridge, por el señor Raymond Murphy. Entonces, ¿qué dice él acá? Amplío un poco. Estas dos cosas, was y were, escríbalas en el cuaderno porque recuerde, el que escribe aprende doble. Entonces empezamos con muchos ejemplos. Lo más sencillo, elemental, los va a asociar a nivel personal para que aprenda más. Entonces empezamos. Él dice acá arribita, last night, ahí junto al reloj. Yo todo lo voy a pronunciar, entonces solo es que preste bastante atención a lo que estoy pronunciando, su mente lo guía. Si él habla de lo que hizo last night, va a ser en pasado. Y lo que hace ahora es now. Por ejemplo, aquí en el texto dice, ahora Roberto está en el trabajo, lo leo en inglés. Now Robert is at work. Hoy, ahorita. A medianoche, a medianoche anoche, así es de redundante en inglés, dice, at midnight, last night, he wasn't at work. Él no estaba en el trabajo. Así es la negación abreviada. He wasn't at work. Él estaba en la cama, él estaba durmiendo. He was in bed, cama es bed. Él estaba durmiendo o estaba dormido es he was asleep. Él estaba dormido. He was asleep. Sigo entonces. Presente, como dice aquí la tabla, para que lo vean muy bien. Am, is pasa a ser was. Tenga en cuenta la pronunciación, colóquela ahí encima entre paréntesis, si quiere en otro color, si quiere con lápiz para que la vaya borrando, para que la memorice mejor. Entonces es bueno que la escriba y tenga más claridad. Yo voy a ampliar esto un poco más, tengan más claridad en este video. Entonces si yo digo, estoy cansado ahora, I am tired now, lo que estoy haciendo ahora, si lo digo que fue anoche, ahí al frente dice, mire, I was tired last night. Anoche estaba cansado. Si al principio necesita el tema gramatical traducirlo ahí, tradúzcalo, porque es con muchos ejemplos que lo va a entender, pero ya sabe que was es pasado. Y recuerde, aquí mismo lo digo, was traduce 4 cosas al español. Se los voy a dictar bien despacio para que lo copie, pero igual puede detener el video, solo es que preste un poco más de atención. Ese was, W-A-S, que se pronuncia en inglés was, la A como una O, was, traduce era, estaba, fue o estuvo. 4 posibles traducciones al español. Segundo ejemplo, la pregunta, where is Kate? ¿Dónde está Kate? Ahora, la palabra ahora es now, la que está entre paréntesis. En pasado quedaría, where was Kate yesterday? Ayer, yesterday. La palabra decisiva que lo coloca en pasado. Solo es prestar atención. Where was Kate yesterday? ¿Dónde estaba Kate ayer? Tercer ejemplo, the weather is good today. El clima está bueno hoy. Entonces, the weather is good today quedaría en pasado, the weather was good last week. El clima estaba bueno la semana pasada. Hacía buen clima, yo en inglés diría estaba bueno para referirme al clima. Listo, sigo. Cuando es en plural, normalmente que es el are, y para los pronombres que aplica, ya lo van a ver en la tabla que les muestro, el are en presente se transforma en were. Recuerde la pronunciación, were, y la pone ahí encima, UE, y una R pequeña que es insinuada, o sea, were. Pasado, past. Primer ejemplo en pasado con are. You are late now. Tú estás tarde ahora o estás retrasado. Es decir, cuando tenías una cita y llegaste retrasado, you are late. En pasado diría yo, you were late yesterday. Tú o usted estaba tarde ayer. Es decir, llegó retrasado ayer. En español hablamos del verbo llegar, en inglés no. En inglés de que estaba retrasado ayer, que estaba tarde la persona que tenía la cita. Entonces, you were late yesterday. Segundo ejemplo con are. Negación dice, they aren't here. Ellos no están aquí ahora. Pronunciación, para que preste atención. They aren't here now. Y ya en pasado queda, they weren't here last Sunday. Ellos no estaban aquí el domingo pasado. En español es así, para que sepa, le agrego el él. En inglés no.
Entonces, they weren't here last Sunday, traduce al español, ellos no estaban aquí el domingo pasado. Ahora mire esta tabla, la voy a subir acá para que mire lo que es positivo, lo que es la negación y en la pregunta cómo queda. Solo es que preste atención porque inglés es solo concentración. En la parte B, como está acá, positivo. Para las personas I, he, she, it, como muy bien está en esa tabla, es was. Y en plural, we, you, they, were, en pasado. Recuerde solo que el you puede traducir tú, usted, vosotros, ustedes. Eso traduce el you, así como está en la tabla. Negativo. I, he, she, it, was not o wasn't. ¿Cuál es la diferencia cuando se abrevia o no se abrevia? Es decir, con la contracción. Que el lenguaje de la contracción es el lenguaje hablado. Y normalmente el lenguaje oficial o formal es el que no se abrevia, para que lo tenga en cuenta si tiene que escribir una carta oficial en inglés. Entonces, was not o abreviado wasn't, para dialogar. Y en plural, we, you, they, ¿cómo queda? Were not. O entre paréntesis abreviado o con la contracción queda weren't. Recuerde la pronunciación, weren't. En pregunta cambia la posición. Pongo el verbo primero. Was I, was he, was she, was it. Si ve que el was va primero en la pregunta. Y en plural igual. Where va primero y sigue we, you, they. Los pronombres debe utilizarlos. Y recuerde, aquí le quiero decir, el inglés no es tanto de entendimiento porque la gramática en inglés es muchísimo más sencilla que la de español. Solo es de hacer muchos ejemplos, especialmente ejemplos personales que asocie con su vida personal porque así lo entiende mejor. Y créame, como lingüista de muchos años le digo, cuando escribe aprende más. Aquí hay más ejemplos. Last year Rachel was 22, so she's 23 now. El año pasado Raquel tenía 22 años, ahora ella tiene 23. Mire que aquí tenga en cuenta algo, en español se habla de tener los años, en inglés no, en inglés de que era 22, ahora ella es 23. Es con el ser o estar que se describe la edad, para que lo tenga en cuenta en este ejemplo y pueda colocar su propio ejemplo personal y coloque en vez de Rachel o de Raquel, una persona que conozca o se puede poner usted mismo o usted misma. Más fácil para el cerebro y la mente asociar estos ejemplos. En el número 2 dice, cuando yo era un niño, yo estaba temeroso de los perros. Estoy traduciendo literal. Porque no diría yo en español más correcto, yo estaba temeroso de los perros, sino que le tenía miedo a los perros. Pronunciación en inglés. When I was a child, I was afraid of dogs. ¿Ve? Dos ejemplos en pasado con was. Ahora en plural. Nosotros estábamos hambrientos después de la jornada. O del viaje si quiere. Pero nosotros no estábamos cansados. Ahora lo leo en inglés. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Recuerde colocar siempre la pronunciación encima de cada palabra y vuelvo y lo digo. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Y el cuarto ejemplo acá es el hotel. El hotel era cómodo, pero este no era costoso o caro. Ahora en inglés, the hotel was comfortable. Esta palabra es difícil para pronunciar para muchos. Recuerde que es comfortable, no se pronuncian todas las vocales. Vuelvo y lo digo, comfortable. But it wasn't expensive. La oración completa es, the hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Entonces aquí son estos primeros 4 ejemplos y a partir de ahí todos los demás ejemplos que pueda hacer con ser o estar. Voy subiendo acá, estos 3 se los dejo aquí como de investigación privada para que rete su mente, para que también diga, no, si no entiendo a medida que se va profundizando aquí en el tema y con este video y haciendo ejemplos, le garantizo que desbloquea la mente. Este libro es muy bueno y lo que le explico es bueno, pero tiene que trabajar. Las preguntas cortas, respuestas cortas, short answers, respuestas cortas. Si yo digo, sí, yo estaba, o sí, nosotros estábamos, es así, mire, yes, I, he, she, it, va con was. O en la respuesta corta, si yo digo, yes, we, you, they, va con were. Más ejemplos acá. En la negación va así, no, I, he, she, it, wasn't. O no, we, you, they, weren't. Entonces aquí hay 3 ejemplos. ¿Estaba usted tarde o estabas tú tarde? Es decir, ¿estabas retrasado para la cita?
No, yo no lo estaba. Así se responde cortamente o brevemente. Were you late? No, comma, I wasn't. Segundo ejemplo. ¿Ted estaba en el trabajo ayer? Sí, él estaba. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Y el último ejemplo es, ¿estaban Sue y Steve en la fiesta? No, ellos no estaban. Were Sue and Steve at the party? No, they weren't. Ahora, si esta es la teoría para que lo copie y escriba cada ejemplo y lo personalice, aquí vienen más ejercicios, yo lo coloco despacio para que pueda parar el video y hacer los ejercicios en el cuaderno. Mire, la página que sigue es esta. Estos son ejercicios para que haga y para que consolide el tema. Aquí hace calentamiento, recuerde tenerse paciencia y esto precisamente por eso es un ejercicio, para que lo haga a título personal. Y ya en la próxima podríamos hablar de algunas correcciones, pero lo primero es que haga el ejercicio de la unidad 10. Mire cómo está acá. Yo sé que ahí lo puede leer bien. Entonces, en las diferentes situaciones que estaban haciendo estas personas ayer a las 3 de la tarde, según el cuadro, debe escribir para que coloque ejemplos en pasado con was o con were. Entonces, mire las diferentes situaciones para que empiece a trabajar, porque esto se entiende es aplicando el concepto. Entenderlo es fácil. Aplicarlo es el secreto de consolidarlo, recuérdelo. Aquí hay unos ejemplos, lo amplío más para que lo puedan así escribir en el cuaderno de apuntes. Vuelvo y lo insisto, escribiendo aprende doble. Y sigue acá, porque este verbo es el más importante en inglés, el serbo estar en pasado. Aquí hay en el 10.2, escriba am is are presente o was y were en pasado, depende de la situación. Acá debe consultar algo más de vocabulario, yo lo amplío un poco más para que lo pueda ver, pero ella lo tiene, vea. 10.2, si es presente o pasado, decida según las palabras. Si dice ahora, si dice ayer. Entonces recuerde, hay que pensar un poco, hay que trabajar un poco. Como ya bien sabe, de la nada no viene nada, pero sí trabajando acá va a consolidar este tema. Entonces acá mire estos ejemplos del 1 a la 9. Aquí voy a mirar y el 9 lo voy a correr un poco más, así para que pueda verlo mejor. Entonces aquí está, vea. Un poco reducido para que quede todo, ahí está. Espero lo puedan leer muy bien y seguimos. 10.3. Aquí lo tenemos, vea los ejemplos. Si se utiliza positivo, was, were, o negativo, wasn't, weren't. Voy a cortarlo un poco para que se pueda ver bien y recuerde, lo escribe todos los ejemplos ahí. En el cuaderno, consolida el tema. 10.3, ahora corro acá y ya sabe para que pueda leer muy bien lo que dice acá del 1 a la 6. Que se vea bien el texto. Disculpen acá, colocarlo de la manera ideal, así. Pienso que ahí lo pueden leer muy bien para que hagan el ejercicio. Clave que lo hagan porque al hacerlo lo consolidan. Esto es de práctica, el cerebro solo necesita 1, 2, 3, varias veces que lo haga por escrito y verá. Entonces aquí tiene. Debe consultar algo de vocabulario, utilice los recursos que tiene, pero recuerde, el secreto del inglés es perseverar y trabajar. Solo así el cerebro conecta ideas, conecta sinapsis y asocia. Para lo que es pasado. 10.4 es un diálogo para que responda. En la flecha está la respuesta, entonces debe imaginarse que si esa es la respuesta, ¿cuál entonces es la pregunta? Para que pregunte con was y were y las coloque en el orden correcto. Entonces entre paréntesis están así, desordenadas, pero con respecto a esa respuesta debe colocar la pregunta de la 1 a la 6. Corro para acá un poco más y ya puede ver las respuestas. Ahí está para que trabaje, recuerde. Trabajando y escribiendo consolida todo este tema y avanza en inglés, en esta parte estructural. En pasado, que yo diría es de pronto el tema gramatical más importante y más utilizado. Mírelas muy bien, puede tener el video y escribe los ejercicios. Ahí están todos. Ya en el próximo entonces podemos hablar de la corrección, pero recuerde, el trabajo y la ciencia en esto es dedicación y escribirlo. Si se equivocó no importa, téngase paciencia, igual todos los recursos están ahí. Pero recuerde, el inglés es posiblemente el idioma más hablado del mundo, a pesar de que el chino tiene una población tan grande, pero el inglés es el que todo el mundo aprende, incluso los mismos chinos, entonces que este idioma no lo detenga o no la detenga. Good energy.